Hola chicos, qué gusto que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos. Nuestra frase de hoy es: solo hay un Dios verdadero. La vamos a estar recordando durante el programa. Pero antes, vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo. Oramos. Amado Dios, gracias por este día y ayúdanos a aprender y a recordar que tú eres el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listos? Comenzamos. A veces nos preocupamos porque pasan cosas malas y nos ponemos tristes, pero podemos estar seguros de que Dios siempre tiene el control porque Él es poderoso. Y esto es lo que dice la canción de hoy. Vamos a escucharla. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Dios siempre cumple las promesas que Él da, como la de estar siempre con sus hijos. Él controla los tiempos y naciones también. Dios controla todo, incluso las cosas malas. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es, aunque a veces es difícil de comprender. Y confiar en el puedo, con su poder me cuidará. Podemos estar seguros de que Dios siempre hace lo que es mejor para nosotros, aunque en el momento no lo entendamos muy bien. Me habla Dios en la Biblia de su amor. Podemos ver que en la palabra de Dios, que es la Biblia, siempre vemos el amor de Dios y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Cuando Jesús murió, Él pagó por nuestro castigo que merecíamos por el pecado, que es estar separados de Dios para siempre. Si recibimos a Jesús como nuestro Salvador, podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Me enseña a servirle y cómo andar con Él. Esto nos lo enseña a través de la Biblia. Sí, la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. La palabra de Dios no solo nos enseña, sino que también nos da fuerzas para agradar a Dios aún en los momentos difíciles. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, tú puedes decírselo hoy. Y si tú ya lo hiciste, tú puedes tener confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque no lo entendamos. Y al leer tu Biblia, Él te dará fuerzas.
El ruido estaba aumentando. Cada vez era más y más fuerte. ¿Pero qué era ese ruido? Se oye como un grupo de personas que está caminando hacia acá y están gritando. ¡Oh no! Es un grupo de personas furiosas contra Pablo, Silas y Timoteo. Ellos estaban en Tesalónica, donde Pablo estaba predicando el Evangelio de Jesús, que Él murió para perdonarnos de nuestros pecados. Y mucha gente estaba creyendo el Evangelio. Esta era una señal de que Dios estaba aceptando a todas las personas con el Evangelio. Todos podían creer, como hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, judíos y griegos. Pero había un grupo de personas que no estaban contentos. Ellos eran enemigos de los discípulos, eran enemigos de los misioneros. Ellos levantaron a una multitud furiosa contra los misioneros y querían atacarlos. Ellos atacaron la casa donde Pablo se estaba quedando. Qué bueno que Pablo no estaba allí. Pero atacaron esa casa y el dueño era Jasón. Se llevaron a la cárcel a Jasón. Aunque él no duró mucho tiempo en la cárcel, él salió pronto. Y mientras tanto, los cristianos de Tesalónica enviaron a Pablo a otra ciudad, la ciudad de Berea. ¿Y qué crees que hizo Pablo en Berea? Sí, él también predicó el evangelio allí y muchas personas estaban creyendo, hombres, mujeres, y recibían el evangelio con mucho gusto. Pero cuando los enemigos de Pablo oyeron que Pablo estaba en Berea, fueron allí también y alborotaron a todo el pueblo y a las autoridades. Así que Pablo también tuvo que irse de Berea. Los cristianos de Berea también ayudaron a Pablo y lo enviaron hacia el mar, donde él tomó un barco. Ese barco lo llevó a la ciudad de Atenas. Cuando Pablo llegó a Atenas, vio una ciudad preciosa. Aún es preciosa esa ciudad. Pero él veía hermosos edificios y grandes. Pero había otra razón por la que Atenas era importante, porque allí había filósofos. Ellos eran hombres que les gustaba mucho pensar acerca de muchas cosas. A ellos les gustaba buscar la verdad acerca de cualquier tema. Y mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, él caminaba por la ciudad. Él se dio cuenta que en la ciudad había estatuas y monumentos de muchos dioses. Seguramente Pablo observó una estatua de oro de la diosa griega Atenas. Y no solamente de ella, sino de muchos otros dioses. Esos dioses aún pueden verse hoy en museos en diferentes partes del mundo. ¿Por qué había tantas estatuas? Bueno, para darles su gratitud, su amor y su respeto. Ellos adoraban esas imágenes. Lo que las personas adoran en lugar de adorar a Dios se llaman ídolos. La ciudad realmente era una ciudad bella, pero cuando Pablo pasaba por allí había algo que le molestaba. Ver tantas imágenes. Había imágenes para muchos dioses. De hecho, había un altar para el Dios no conocido. ¿Te imaginas? Ellos tenían un ídolo para el Dios del sol, el Dios de la lluvia, el Dios de la riqueza, el Dios del amor, el Dios de la guerra, el Dios para todo. Y pusieron un altar al Dios no conocido por si se les había olvidado uno. Pablo sabía que adorar ídolos era algo muy malo. Solo hay un Dios verdadero. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y adorar cualquier otra cosa que no es Dios es pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Escucha lo que dice Dios en su palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú mientes o robas, o cuando estás yendo por tu propio camino, estás pecando. Y la Biblia dice que el castigo por nuestros pecados es estar separados de Dios ahora y para siempre en un lugar de terrible sufrimiento. Y los de Atenas estaban separados de Dios.
Pablo sabía que las personas de Atenas necesitaban conocer al único Dios verdadero y por eso Pablo iba a las sinagogas de los judíos y también por todas las plazas de Atenas y allí él predicaba el evangelio, hablaba de Jesús, él decía que Dios no es un ídolo sin poderes, que Dios es real, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso. Él es diferente a todas las imágenes, porque sabes, Dios es creador, gobernador y juez. Cada que digamos esto, lo vamos a hacer con movimientos y tú puedes recordar que nuestro Dios es un Dios creador, gobernador y juez. Entonces haremos estos movimientos de ahora en adelante cuando digamos esto. ¿Puedes repetir conmigo? Dios es creador, gobernador, como si tuviéramos una corona, y juez. ¿De acuerdo? Lo vamos a estar repitiendo. ¿Recuerdas que te dije que en Atenas había filósofos? Pues muchos de ellos estuvieron escuchando todo lo que Pablo decía a las personas. Ellos estuvieron escuchando acerca del Dios único y verdadero y de Jesucristo su Hijo. Pero ellos eran filósofos curiosos. Escucha qué es lo que decían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Los filósofos invitaron a Pablo a una reunión en un lugar muy especial llamado el Areópago. El Areópago aún puede visitarse hoy, aunque ya no está tan bonito como antes porque ahora son ruinas. En el Areópago se reunían las personas más famosas e importantes. ¿Tú piensas que Pablo quería ir con ellos? ¿O tal vez pensabas que él decía, no, yo no quiero ir con ellos, yo no quiero contestar sus preguntas? No, él sí quiso ir porque él quería hablar de Jesús. ¿Quieres saber lo que pasó en el Areópago? Vamos a hacer de cuenta que nos acercamos al Areópago y escuchamos todo lo que dicen. Vamos. Estás hablando de cosas extrañas a nuestros oídos. ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Nos puedes explicar esta nueva enseñanza? Hombres de Atenas, puedo ver que son muy religiosos. Mientras caminaba en su ciudad, vi altares dedicados a muchos dioses, incluyendo al Dios no conocido. Les contaré sobre aquel que ustedes llaman el Dios no conocido. Él es el único Dios verdadero. Él creó el mundo y todo lo que está en él. Él gobierna en el cielo y en la tierra. Da vida y aliento a todas las personas. Pablo continuó hablando del único Dios verdadero. Los atenienses necesitaban saber que Dios es creador, gobernador y juez. Que Dios es el único Dios verdadero porque solo hay un Dios verdadero. Dios te ama y desea que tú sepas que Él es un Dios vivo y verdadero. Dios es amoroso, poderoso y, ¿sabes? Él creó el universo, Él creó el mundo, Él creó todo lo que existe, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y aún a las personas. Dios te hizo. Escucha lo que dice su palabra. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Dios, como gobernador, puso sus reglas para que nosotros las obedezcamos. Muchas personas piensan que las reglas que Dios puso es para que no seamos felices, pero todo lo contrario, Dios puso sus reglas para que nosotros seamos felices. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pablo sabía que Dios es el único Dios verdadero, quien es creador, gobernador y juez. Él dijo a las personas que Dios no estaba lejos, que Dios estaba cerca y que un día Él juzgaría a todas las personas. Aquellas personas que adoraban ídolos, aquellos que iban por su propio camino, aquellos que se habían alejado de Dios, Él un día los iba a juzgar. Y ¿sabes? Pero Él los amaba tanto que Él deseaba que los de Atenas fueran a Él. Dios también quiere que tú vayas a Él.
Dios desea que tú vengas a Él. Él te conoce, Él sabe que has pecado. Y Dios, como juez justo, Él envió a su Hijo Jesús, el perfecto Hijo de Dios, quien vino a este mundo, y Él fue el hombre que jamás pecó. Él nunca pecó. Él decidió voluntariamente morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él no quedó muerto, Él resucitó al tercer día. Escucha lo que dice Dios en su palabra, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús resucitó como muestra de que Él puede perdonarte tus pecados. También quería perdonar a los de Atenas, pero cuando los de Atenas escucharon acerca de que Jesús resucitó, muchas personas se burlaron de Él y otros se fueron diciendo: ya te escucharemos en otra ocasión, Pablo. Pero ¿sabes qué? Muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Cuando Pablo salió de ese lugar, ya no salió solo, salió con las personas que también habían creído en Jesús. La Biblia dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Escucha lo que dice en su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas las personas que creen en Jesús tendrán vida eterna. Eso significa que tendrás una relación con Dios y tendrás tus pecados perdonados. ¿Creerás en Jesús, quien murió en la cruz por tus pecados? ¿Te alejarás de tus pecados creyendo que Él te va a dar la vida eterna? Si has creído en Jesús o tienes preguntas más acerca de esto, ponte en contacto con nosotros y con alegría te diremos más acerca de esto. ¿Qué idioma crees que sea este? Sí, ¿sabes? Aquí está el idioma portugués, el idioma japonés y el idioma griego también. Es una misma palabra en los tres idiomas. Pero, ¿qué significará en español? Significa creer. Quiero decirte que el Evangelio son las buenas noticias de que Jesús es el camino para que cualquier persona pueda tener el perdón de sus pecados. No importa si habla griego, portugués, no importa si habla también japonés o cualquier otro idioma. Todos aquellos que han creído en Jesús tienen la oportunidad de tener el perdón de sus pecados. Estuvimos aprendiendo un versículo de la Biblia, la palabra perfecta de Dios. Y este versículo nos enseña sobre compartir las buenas noticias a otras personas. Este versículo se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos entonces a hacer una práctica de cómo localizar este libro en la Biblia. ¿Recuerdas en qué libro está ubicado nuestro versículo? Sí, en Romanos. Muy bien. Entonces vamos a hacer una práctica. Te voy a pedir que tomes tu Biblia y vayas a las primeras páginas, donde encuentras la tabla de contenido. Ahí están escritos todos los libros, es la lista de todos los libros que están en la Biblia. Muy bien. Y ya que lo encontraste, ¿ahora puedes localizar dónde está Romanos? Muy bien. ¿En cuál de los testamentos se encuentra Romanos? Sí, en el Nuevo Testamento. Aquí en mi Biblia, el libro de Romanos se ubica en la página 1337. Así que vamos a abrirla muy bien. ¿Y recuerdas cuál era el capítulo donde se encontraba? El número grande es este. Muy bien, el 1. ¿Y el versículo? El 16. Muy bien. Bien, voy a leerlo de mi Biblia mientras tú sigues la lectura también. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que cree. El Evangelio no es solo para un grupo de personas, es para cualquier persona, no importa dónde viva. Qué hermoso es que el Evangelio es accesible a todos, ¿no crees? Son buenas noticias para todos. Al judío primeramente. Quiero decirte que Dios había prometido a su pueblo especial, los judíos, que Él enviaría a un Salvador. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús muestra su amor y su salvación para todo el mundo. ¡Qué maravilloso! Y también al griego,
Pablo estaba hablando a las personas que se comunicaban con el idioma griego, que hablaban este idioma. Pero es maravilloso saber que Dios había enviado estas buenas noticias primero a su pueblo, pero después a personas de cualquier lugar del mundo. Qué hermoso, ¿no crees? Este versículo muestra las buenas noticias de Dios para todo aquel que cree en Él. Puedes tener tus pecados perdonados y tener una nueva relación con Dios si tú decides creer en Jesús como tu Salvador. ¿Has creído ya en Jesús como tu Salvador? ¿Has creído que Él murió por ti en la cruz y resucitó para darte el perdón de tus pecados? El día de hoy es la oportunidad. Pero quiero decirte algo. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador para el perdón de tus pecados, tú ahora puedes agradecerle por ese maravilloso plan de salvación. Y quiero decirte que tú debes recordar que Él es el único Dios verdadero. ¿Puedes decirlo conmigo? Solo hay un Dios verdadero. Necesitas compartir con otros acerca de este Dios verdadero. No importa quién sea, no importa dónde esté, todos deben saber que solo hay un Dios verdadero. Bien, chicos, llegó el momento de decir nuestro versículo completo. Y lo haremos de la siguiente manera. Cada vez que en el mapa se muestre el lugar donde viajó Pablo, lo repetiremos, ¿ok? Veamos, ¿cuál es el primer lugar? Tesalónica. Muy bien, vamos a decirlo juntos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Muy bien, ¿el siguiente lugar? Berea, excelente. Vamos a decirlo juntos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Excelente. ¿Y el último lugar? Muy bien, Atenas. Vamos a decirlo juntos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Excelente, bien hecho. Chicos, observen lo que tengo en mis manos. Vean lo que tengo en esta. Es una masa moldeadora. ¿Y qué podemos hacer con esta masa? Sí, podemos hacer animalitos u otros objetos. Ahora, ¿qué tengo en esta mano? Nada. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues nada, porque realmente no tengo nada. Necesitamos siempre tener algo para crear otra cosa. Por ejemplo, si tú piensas en hacer un lindo dibujo, tú necesitas hojas, lápiz, colores, pero quiero decirte que Dios es diferente, porque Él puede crear cualquier cosa de la nada. Así creó el universo, de la nada. Solo lo dijo y fue hecho. Él es creador y Él merece ser adorado. Adoramos a Dios cuando le agradecemos quién es Él y cómo es Él y las cosas que Él ha hecho. Tú debes agradecer a Dios por su maravillosa creación. Si has creído en Jesús como tu Salvador, recuerda, solo hay un Dios verdadero que es creador, gobernador y juez. Durante tu tiempo devocional en esta semana, puedes alabar a Dios, puedes adorarle por su maravillosa creación. Él es el único que merece tu adoración. Ve lo que dice la Biblia. En Mateo 4:10, la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás. Repite conmigo, solo hay un Dios verdadero. Él no es un Dios que alguien creó como los ídolos en Atenas. Dios es el gobernador de todas las cosas y tú puedes adorarlo. ¿Puedes pensar en algo sobre lo que gobierna Dios? Muy bien. Nosotros necesitamos a Dios simplemente para respirar, pero si Dios tiene control de todo, nosotros podemos estar confiados también. Dios es juez perfecto. Tú puedes adorarle. Algún día
Todas las personas van a ser juzgadas, pero si tú has creído en Jesús como tu Salvador, tú no serás juzgado por tu pecado, porque Jesús ya pagó el precio. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Tú puedes adorar a Dios porque tu amistad con Él es para siempre. Al leer tu Biblia durante tu tiempo devocional, te voy a pedir que hagas 3 cosas importantes. Lo primero es que busques las verdades acerca de Dios. ¿Qué encuentras acerca de Dios en tu lectura bíblica? En segundo lugar, te voy a pedir que pienses en lo amoroso y maravilloso que es Dios. Y lo tercero que vas a hacer es tomar un tiempo para adorarle y agradecerle por quién es y lo que Él ha hecho. Recuerda, solo hay un Dios verdadero, creador, gobernador y juez. ¿Le adorarás esta semana? Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Además, queremos invitarte para que escuches diariamente los audios devocionales. Te esperamos la siguiente semana. Bye.